Bueno, Primera de Corintios, capítulo 1, y vamos a retomar respecto al testimonio del Señor Jesucristo, versículo 6. Ya hemos hablado de la posición que tienen los creyentes santos en sus tres aspectos. Segundo, hemos hablado también las riquezas que se les habían dado, cuáles eran esas riquezas de las cuales habíamos dicho que se les habían dado. Habíamos hablado de los dones, habíamos hablado de los dones espirituales, en particular ¿cuál? El de ciencia y el de palabra. Pero en el versículo 6 recordemos que también se habló respecto al testimonio acerca de Cristo, que fue también confirmado en ellos. Dice, así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Entonces hablábamos también respecto a esa certeza, a ese conocimiento del Evangelio, de la persona y de la obra del Señor Jesucristo, que había sido dado a conocer en medio de ellos. Es decir, conocían la verdad, tenían, como ya dijimos, el don de ciencia y el don de palabra. Y el testimonio de Cristo entonces había sido confirmado, ¿no? También hablamos de la confirmación y los dones. El hecho de que ellos tuviesen esos dones, pues también era evidencia de que el testimonio acerca de Cristo era veraz, verídico, cierto. O sea que para ellos no había duda al respecto. Creo yo que la iglesia de Corinto no fue tan bombardeada con las falsas doctrinas como quizá lo fueron otras iglesias. Pero ya hemos visto que el punto débil de Corinto era esa inmadurez manifestada pues en divisiones y también habiendo permitido que la inmoralidad y la maldad circundante pues entrara a la iglesia, ¿no? Como se describe en la carta. Bien, y luego pasamos a hablar en el versículo 7, dice, de tal manera que nada nos falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Nada nos falta en ningún don. ¿Se acuerda que habíamos hablado de esto como riqueza? La verdadera riqueza, que ellos no tenían necesidad de dones. Dios los había equipado por completo. Dice que no les faltaba nada en ningún don. Además habíamos hablado del esperar la manifestación. Recuerda lo que hablábamos respecto a la manifestación del Señor Jesucristo, pero bueno, hablábamos del esperar, y esa espera en el original no era una espera pasiva, como quien hace uno fila para pagar un recibo o estar en un banco. No se refiere a esa espera tediosa. La palabra da a entender un deseo fervoroso. O sea que esa palabra esperar, entonces lo podríamos especificar como esperando ansiosamente. Así lo traduce la Nueva Versión Internacional, dice, esperan con ansias. Ese es el sentido y el significado de esa palabra. ¿Bien? Entonces esto nos habla de que la venida del Señor Jesucristo no debe ser un evento que pues no sea indiferente, todo lo contrario, debe producir deseo y anhelo. Entonces, es un deseo normal en un creyente. Recuerda, habíamos visto varios pasajes. Tito 2:13, la manifestación gloriosa y la bendita, el bendito advenimiento del Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 3:12, dice, en espera de estas cosas, entonces los creyentes han de apresurarse, o sea, ser diligentes, mientras esperan la venida del Señor Jesucristo. Apocalipsis 22, versículos 17 y 20, habíamos dicho que el Espíritu y la esposa dicen ven. ¿Es ese nuestro anhelo? Habíamos puesto como esa pregunta para cada uno de nosotros. ¿Realmente es nuestro anhelo la segunda venida de Cristo? Bueno, pues para que nos examinemos, ¿no?
Cuando hablamos de la manifestación del Señor Jesucristo, ¿recuerda? Bueno, habíamos mencionado la espera, habíamos mencionado que esa espera no es pasiva y que implica el crecer, Mientras esperamos que Cristo venga, es un deseo ardiente, fervoroso, que nos motiva ¿a qué? A crecer, a crecer. Mientras estemos en la tierra como creyentes, somos llamados a crecer. Bien lo dice el apóstol Pedro. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto también es ilustrado por el comentario de la Biblia Recobro, ya lo había leído. Esto indica que después de recibirla por primera vez la gracia, nosotros los creyentes necesitamos crecer en vida, crecer espiritualmente, ¿no? Ahora vamos a tomar la palabra manifestación. Recuerda que la manifestación griego apocalipsis, y apocalipsis entonces significa revelación o manifestación. Y hace referencia a la manifestación del Señor Jesucristo en su segunda venida, por su iglesia, con su iglesia y a reinar sobre la tierra. Vamos a pasar entonces a esta otra sección, versículo 8 al versículo 9. Dice, desde el 7 entonces habíamos visto la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual, o sea, Cristo, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará. ¿Se acuerda que también habíamos hablado de esa palabra? La palabra confirmar, bebayo, daba a entender estabilidad, daba a entender garantía, era un término técnico que hablaba de una garantía de lo cual se pagaba por adelantado. Y esa entonces es la firmeza y la certeza que se le ofrece a los creyentes. Recuerda que esa palabra ya la habíamos mencionado en el versículo 6, ha sido confirmado el testimonio, por cuanto el testimonio ha sido confirmado, también los creyentes serán confirmados. Entonces a eso se refiere la confirmación. Confirmarlos, es decir, afirmarlos en su profesión de fe, afirmarlos en su caminar cristiano. A eso hacíamos nosotros referencia. Recuerda, firmeza, estar de pie, estar firme, estable, mantenerse en pie. Entonces, lo que Pablo está diciendo no es motivación para que los corintios siguieran pecando, porque alguien cree que la gracia de Dios es licencia para seguir pecando. Pero recordemos que Romanos capítulo 6 nos dice que no, todo lo contrario. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo hemos de seguir viviendo en el pecado? También decía, ¿pecaremos para que abunde la gracia de Dios? No, de ninguna manera. Entonces, la fidelidad de Dios, ¿a qué nos lleva? Más bien, nos lleva a acercarnos, a darnos firmeza, a apartarnos del pecado, ¿cierto? Santificarnos. Entonces, en eso consiste la fidelidad de Dios. Recuerda que en Romanos también habíamos leído que las riquezas de su benignidad nos llevan al arrepentimiento. Entonces, más bien la fidelidad de Dios nos conduce a arrepentimiento. Entonces, la fidelidad de Dios era un motivo para exhortarles a que ellos no siguieran consintiendo su pecado, por cuanto ellos van a ser confirmados hasta el fin y presentados irreprensibles. Entonces el apóstol con mayor razón les exhorta, con mayor razón les exhorta. Es decir, hablando de la seguridad que ellos tienen, Pablo tiene toda la confianza y en eso se apoya para exhortarles. Entonces no nos sintamos pues mal si se nos exhorta, o más bien veámoslo como ese amor del Señor llevándonos a reconocer su fidelidad por la cual estamos firmes. Entonces es interesante ver acá en sus pasajes que el apóstol Pablo ha dejado claro que el Dios que inicialmente comienza la obra la va perfeccionando hasta el fin. Dese cuenta que al principio son llamados santos, luego les llama a esperar de manera activa, pero también les dice que los va a confirmar hasta el fin. Entonces alguien decía que esta sección del versículo 1 al versículo 9 es como una sección condensada del Evangelio, del caminar del cristiano desde que es llamado santo hasta que es presentado
dice irreprensible en el día del Señor Jesucristo, en el día del Señor Jesucristo, hasta que lleguen a la estatura del varón perfecto. Entonces, una consigna que debemos tener como cristianos es crecimiento. Algo de lo cual debemos apartarnos es del estancamiento. Nosotros como creyentes debemos llevar a cabo toda acción, todo lo que esté a nuestro alcance para crecer, seguir creciendo, porque eso es lo que da a entender la palabra, la espera. ¿Recuerda? Es una espera activa. Sí, Señor. Entonces la seguridad del creyente está basada pues en Dios, no en el creyente como tal, porque el que confirma es Dios. Recordemos lo que habíamos visto en pasajes anteriores. Por ejemplo, ahí, en la página anterior, Romanos 16, 25, y al que puede confirmaros según mi evangelio. También 2 Corintios 1, 21. El que también nos confirma y el que nos ungió es Dios. Ya habíamos visto varios pasajes, ¿no? Como primera de Tesalonicenses 3:13, primera de Tesalonicenses 5:24, segunda de Tesalonicenses 3:3 y primera de Pedro 5:10. Por supuesto que esto no anula la responsabilidad y el esfuerzo del creyente. La doctrina de la seguridad de salvación, como algunos creen y de pronto no la han tomado en su contexto correcto, la doctrina de la seguridad de salvación y la perseverancia de los santos, pues precisamente no da lugar a que la gente se vaya a una hamaca a dormir o a un chinchorro, ¿cierto? No es lugar, no, o sea, no es ocasión para que una persona deje de ser diligente. La seguridad de salvación, todo lo contrario, estimula al crecimiento, estimula a progresar y a crecer en el Evangelio, ¿no? El día del Señor Jesucristo, ¿a qué hace referencia este día? El día del Señor Jesucristo, entonces, puede referirse, como ya hemos mencionado, al arrebatamiento y la resurrección. Arrebatamiento y resurrección que se menciona en 1 Corintios capítulo 15, del 51 al 53. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Entonces, el día del Señor Jesucristo es cuando el Señor se encuentre con su iglesia en el aire previo a su segunda venida. Bueno, decíamos que, o según lo habíamos visto en Apocalipsis, es un evento simultáneo prácticamente. Es inmediatamente después de ese encuentro con el Señor en las nubes, entonces hablamos de su segunda venida. Y entonces los creyentes allí van a ser presentados como irreprensibles y glorificados. El contexto anterior no nos da razones para creer que este día pues se refiera al día del juicio. ¿Por qué? Porque se está hablando de creyentes que están siendo afirmados. El mismo contexto nos muestra que el día de Jesucristo no podría referirse a un día de juicio, sino más bien el día en que Cristo venga por su iglesia por segunda vez y previo a establecer su reino. Entonces, no podría referirse al día del juicio final. ¿Por qué? Porque precisamente el contexto no se refiere a incrédulos, se está refiriendo a creyentes. Los creyentes de Corinto llamados a ser santos. Pero también hay un día que es el día del Señor. Y bueno, algunos pasajes hacen la diferencia entre el día de Jesucristo y el día del Señor. El día de Jesucristo, pues el día, específicamente hablando acá, en que el Señor o en que los creyentes sean presentados delante de Él irreprensibles. Y el día del Señor, pues haríamos referencia al día del juicio final, el juicio del gran trono blanco, que también está pues mencionado en otros pasajes. Por ejemplo, Joel también habla de una u otra forma, de manera profética, respecto al día del Señor. Entonces, el día del juicio final, pues específicamente, hoy hemos hablado que es un juicio en el cual son puestos delante del Señor los impíos. Y los creyentes no comparecen para ser juzgados. ¿Por qué? ¿Recuerda por qué habíamos dicho que no? Bueno, porque el juicio es para los incrédulos. Pero recordemos que los creyentes, sus pecados fueron juzgados y la pena, ¿cierto?
por el pecado fue castigada en la persona de Cristo. Por eso dice la Biblia, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. De tal manera que los creyentes ya legalmente no tienen ninguna acusación en su contra. ¿Quiénes son los que son juzgados? Los incrédulos, los que nunca depositaron su confianza en Cristo. Y entonces ellos sí comparecerán, ¿no? Entonces los creyentes no van a ser juzgados, pero sí van a ser recompensados, ¿recuerda? Respecto a esto hay 3 eventos que tenemos que diferenciar. 1, el día de Jesucristo, que es el encuentro del Señor con su iglesia. 2, el día del Señor, que es el juicio final. Y 3, el tribunal de Cristo. Ese lo encontramos en Romanos capítulo 14, versículo 10. Segunda de Corintios 5:10 también, donde dice que compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y Primera de Corintios 3, del 13 al 14 también nos da una idea respecto a las recompensas. ¿Es el juicio ante el gran trono blanco? No, señor, el juicio del trono blanco es el juicio final y sería, de acuerdo a lo que estamos hablando, el día del Señor. El día del Señor. De lo cual, según... ¿Qué son los tribunales? Señor, ¿De qué habla ahorita? El tribunal de las recompensas a los justos. Bueno, así los dispensacionalistas, así por lo menos el comentario de Scofield nos habla respecto a las recompensas. Y sí, así como habíamos visto que hay grados de castigo, ¿se acuerda? Que fueron juzgados o son juzgados los muertos según sus obras, y dice que el castigo será más tolerable para los de Sodoma que para los que rechazaron el testimonio de Cristo. O sea que hay grados de castigo. Así como hay grados de castigo, como la Biblia, pues según vemos, no sería descabellado hablar de grados de castigo, también podemos hablar de recompensas. Entonces los grados de castigo son exclusivos de los condenados y las recompensas son exclusivas de los salvos. Bien, entonces diferenciamos esos 3 eventos. Pasamos al versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios. Entonces, dése cuenta la relación que hay entre la fidelidad de Dios y la firmeza del creyente. Precisamente por la fidelidad de Dios es que los creyentes han sido afirmados. Rairi comenta al respecto lo siguiente, abro comillas. Los corintios tenían la garantía de Dios de que habían de estar en la presencia de Cristo cuando Él venga y que ellos entonces serán irreprensibles. Esta seguridad está basada en el hecho maravilloso de que fiel es Dios, que es lo que estamos leyendo aquí en el capítulo 1, versículo 9. Creo que esto también tiene relación con lo que leemos en Filipenses capítulo 1, versículo 7, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, Filipenses 1, 6. Entonces ahí estamos viendo la fidelidad de Dios en estrecha relación con la firmeza del creyente. Por el Señor es que estamos firmes. Por el Señor es que estamos firmes. Entonces dése cuenta la relación entre la fidelidad del creyente y la fidelidad de Dios y la firmeza del creyente. Ahora vamos a hablar de la fidelidad de Dios, también la firmeza del creyente, pero ahora la comunión con Cristo relacionadas. De eso habíamos hablado, ¿no? Entonces estamos viendo la relación estrecha que hay en los versículos 8 y 9. Tomemos estos 2 versículos. Dice el versículo 8, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces estamos viendo esa relación estrecha, ¿no? La fidelidad de Dios conduce ¿a qué? A que el creyente... Bueno, en el orden de ideas que estoy planteando, lo decimos o lo digo de la siguiente manera para que, ¿sí? La fidelidad de Dios conduce a que un creyente esté firme, pero la comunión
con Cristo es el medio por el cual estamos firmes. Es decir, es el recurso por el cual Dios nos afirma. Entonces hay una relación, ¿sí? Entonces, fidelidad, firmeza, comunión. Esos tres aspectos que están relacionados entre sí, ¿no? Fidelidad, firmeza y comunión. A través de la comunión el creyente se afirma. A través de la comunión el creyente se afirma. Y poníamos como ejemplo un matrimonio en la medida que tengan buenas relaciones, buena comunicación, buen trato, ¿cierto? Fidelidad, tiempo juntos, ¿cierto? ¿Qué hace? Que el vínculo se estreche más, o sea, se fortalezca. De la misma manera el creyente está firme, pero Dios le ha dado la comunión para que se afirme. De acuerdo a lo que estamos viendo, porque usted dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Entonces vemos esa estrecha relación entre un aspecto y otro, ¿no? Y también hablamos de la comunión. Estamos definiendo estos términos básicos. Comunión del griego koinonía. ¿Qué significa koinonía? Tener en común. Es decir, participar juntos de una misma cosa. Participar juntos de una misma cosa, ¿no? Y tenemos algunos pasajes que nos ayudan en este término. Entonces, koinonía, básicamente hablamos de tener en común, participar de algo en común, compañerismo, interacción. De eso estamos hablando con comunión. Entonces vamos a ver, por ejemplo, de lo que participaron los creyentes en la iglesia primitiva, y esa palabra aparece en Hechos capítulo 2, versículo 42, cuando dice ahí que los creyentes, Hechos 2, 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Sí ve? Perseverancia está relacionado con comunión. Y la perseverancia tiene que ver con la firmeza. Y a su vez la firmeza entonces tiene que ver con la fidelidad a Dios. Y Dios nos da la comunión por la cual nosotros estamos firmes. En este caso, comunión con los hermanos. Aquí se está refiriendo a la comunión con los hermanos. Gálatas 2.9 también nos habla de comunión con respecto a los hermanos. Gálatas 2.9. Ya miramos ese, permítame un momentico, leemos este. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Dónde aparece la palabra comunión acá? Dice, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. La palabra compañerismo, el original es koinonía, o sea, comunión. La diestra en señal de comunión, pero traduce compañerismo, pero es la misma palabra. ¿Se da cuenta? O sea, tenían intereses en común, participaban del mismo evangelio, de las mismas bendiciones. Tanto los apóstoles en Jerusalén como el apóstol Pablo, apóstol a los gentiles, pues echaban mano del mismo evangelio, por así decirlo. Participaban de las mismas bendiciones espirituales. Entonces dése cuenta que ellos tenían comunión entre ellos y participaban en común de las bendiciones del evangelio. Entonces hablamos del compañerismo, ¿sí? Y también hablamos de la participación en el caso de la cena del Señor. En la cena del Señor nosotros participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo, según Primera de Corintios, capítulo 10 del 16 al 17. Por eso se llama la comunión. El pan y el vino y la copa hacen referencia a la comunión. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 16 y 17. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, es decir,
¿no es la participación que tenemos todos de la misma sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es la misma comunión del cuerpo de Cristo? Es decir, que todos comemos, por así decirlo, o echamos mano, participamos de aquel mismo pan. Versículo 17, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Ahí prácticamente vemos el concepto claro de comunión. También decíamos que la comunión hace referencia a la interacción social, al beneficio, a la ayuda mutua. También está dentro del concepto de comunión. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 13, versículo 16, nos habla de ese beneficio. Hebreos 13, 16, por favor, sí, señor. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Esa ayuda mutua es la misma palabra ahí, comunión. De la comunión no se olviden, es decir, la ayuda mutua. ¿Sí ve que da a entender relación, da a entender beneficio en común, da a entender bienestar para todos, interés común? Sí, señor. También se puede hacer referencia, cuando hablamos de comunión, a la identificación con la vida de otra persona. Identificación con la vida de otra persona. Con la vida de Cristo, por ejemplo, según Filipenses 3:10. Filipenses 3:10 nos da a entender pues, también este concepto. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Es decir, dice en la Nueva Versión Internacional, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos. Participación, es la palabra koinonía, es decir, tener comunión con sus sufrimientos, si lo dijéramos de manera como más literal, pero estamos participando también de sus sufrimientos, según lo que vemos ahí en Filipenses, o pues Pablo anhela eso, ¿no? Entonces, la comunión implica un acuerdo y una afinidad entre dos o más personas. En este caso, ¿cuál debe ser la comunión de los creyentes? Comunión con Cristo en primer lugar y entre los hermanos. Entonces, dése cuenta que el término implica que una relación real, esto no es algo ficticio, una relación real, una relación armoniosa, porque la comunión habla de eso, armonía también. La comunión hace referencia entonces a una relación real, armoniosa y creciente, aquí lo estamos viendo, dice que los va a afirmar, entonces es una relación creciente de los creyentes con el Señor Jesucristo, de los creyentes con el Señor Jesucristo. Entonces por eso vamos a hablar un poquito de la comunión real del creyente. La comunión del creyente no es algo ficticio, no es algo que uno se imagine, no es como alguien decía, mi amigo imaginario, no, es una comunión, una relación real, ¿sí? Viva. Juan describe entonces en 1 de Juan 3, del 1 al 4, que tanto la comunión del creyente con sus homólogos, ¿cuáles son sus homólogos? Sus consiervos. No, el creyente, la relación del creyente con sus homólogos. ¿Cuáles son los homólogos? O sea, sus consiervos, sus condiscípulos, sus hermanos, ¿sí? A eso me refiero con homólogos, o sea, que son de la misma posición. Dice 1 de Juan capítulo 1, versículo 3, perdón, 1 de Juan capítulo 1, versículo 3 al 4. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En 1 de Corintios está enfatizando la comunión de quién con quién. En 1 de Corintios. De lo que hemos estado hablando, se enfatiza la relación de quién con quién. De los creyentes con el Señor Jesucristo. Pero Juan, además de hablar de la relación de los creyentes con el Señor Jesucristo, habla del Padre y habla de los hermanos.
Dese cuenta que no podemos distanciar la comunión con Cristo de la comunión con los hermanos. Es completa. Es completa, es completa. Sí, no habría sentido decir yo tengo comunión con la cabeza de don Héctor, pero no con el resto del cuerpo. Si tengo comunión con don Héctor, pues tengo comunión con toda la persona de don Héctor. De la misma manera, cuando digo que tengo comunión con Cristo, he de tener comunión por consiguiente con los hermanos en la fe, con los hermanos en la fe. Entonces, todos somos el cuerpo de Cristo y dice miembros los unos de los otros, ¿no? Entonces decíamos que la relación del creyente con el Padre, con el Hijo, es una relación vertical, vertical. Y la relación de los creyentes con los hermanos es una relación horizontal, vertical, horizontal, pero primero ha de ser vertical para luego entonces fluir en esa relación horizontal. Y la relación con Dios no es producto de una imaginación o experiencia subjetiva. No, el testimonio sobre el Hijo, ya dijimos, se basa en evidencias claras, evidencias tangibles, evidencias históricas. Por consiguiente, los creyentes podemos tener una relación real con Cristo. Es decir, cuando hablamos de la evidencia histórica, estamos hablando no solamente de un solo testimonio, sino el testimonio de muchos otros que vieron y oyeron y palparon al Hijo de Dios. Ahí mismo lo está diciendo Juan, versículo 2, porque desde el 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. O sea, es algo tangible. Por consiguiente, la relación con Dios, aunque no esté físicamente y aunque no lo veamos con nuestros ojos físicos, es una relación real, es una relación verídica, es una relación coherente. Entonces, el hecho de que el Señor no esté físicamente no significa que no podamos tener relación con Él. La Biblia, es más, habla de la necesidad de que los creyentes tengan una relación con Dios por medio de Jesucristo, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa evidencia la realidad de su comunión? El hecho de que ellos con su testimonio hayan confirmado que eso es así, es decir, el cambio de vida evidencia que la experiencia de ellos no fue cualquier experiencia, fue producto, el resultado de una comunión real, ¿no? Entonces, ese testimonio nos ha sido preservado fielmente a través de la Escritura, a través del Evangelio, ¿no? Para que nosotros también tengamos comunión. Entonces, los creyentes de Corinto también tuvieron esa certeza por los dones y por el testimonio de Cristo. ¿Recuerda? Los dones y el testimonio de Cristo les confirmaron entonces que esa comunión es verídica. Conclusión entonces respecto a esta sección. Bueno, los conceptos fundamentales en la vida del creyente han sido en este pasaje pues presentados de una manera consecuente, es decir, una conlleva a la otra, un aspecto en la vida del creyente conlleva al otro, ¿no? En primer lugar, ¿qué mencionamos? La santificación del creyente, ¿se acuerda? Una santificación posicional, el creyente es santo a los ojos de Dios, una santificación progresiva, va creciendo, ¿sí? Y una santificación final. Entonces, comenzamos hablando de la santificación. Y al ser santos, entonces los creyentes son enriquecidos ¿con qué? Con los dones. Y se nos habla del testimonio respecto a Jesús. ¿Y esto qué les permitía? Permanecer firmes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios es fiel y a través de la comunión ellos podían permanecer en esa o estar firmes, ¿no? Entonces recordemos los términos claves en esta primera sección: santidad, dones, testimonio de Cristo, comunión, firmeza, fidelidad de Dios. Fidelidad de Dios. Son conceptos maravillosos, conceptos que tratamos de condensar, o sea, tratamos de tomar de manera muy general,
pero esperemos que se nos graben. Bien, entonces terminamos con la introducción de Primera de Corintios. La oración también, ¿cierto? Hace parte de la comunión, Sí, Señor. de la relación. La comunión entonces tiene que ver con la oración. La oración es una parte. Creo que la lectura de la Biblia es otra parte. La congregación es otra parte. Todo eso contribuye, las reuniones. Sí, Señor. Contribuye o enriquece la comunión. Enriquece la comunión, ¿no? Entonces vamos a pasar a la segunda sección de Primera de Corintios, que son los problemas de Corinto. Los problemas de Corinto, capítulo 1, desde el versículo 10 hasta el capítulo 6. Hasta el capítulo 6. Es una sección bastante grande, ¿no? Que estamos tomando. Del capítulo 1, versículo 10 hasta el capítulo 6, estamos hablando de los problemas que estaban siendo un inconveniente en la iglesia de Corinto. Entonces, en esta sección grandota, el apóstol, ¿qué va a hacer? Va a exhortarles respecto a los problemas serios que ellos tenían como iglesia. Dese cuenta la introducción tan tierna, es decir, Pablo parte de la realidad de que ellos son santos, de que ellos han de crecer, y porque eso es cierto, no les va a permitir, no les va a tolerar esas cosas que estaban sucediendo en la iglesia. ¿Cuál es la base de Pablo para exhortarlos tan fuertemente? Pues el hecho de que sean, claro, el hecho de que son santos, de que han sido enriquecidos con dones, de que se les ha dado la confirmación del testimonio de Cristo, de que han conocido la fidelidad de Dios, de que se les promete firmeza, de que han sido llamados a la comunión. Por consiguiente, se les jala las orejas, se les exhorta. Entonces, por eso estamos viendo esta exhortación del apóstol Pablo, desde el versículo 10. Entonces, para que tengamos una idea más general de lo que vamos a ver, primero vamos a hablar de las divisiones dentro de la iglesia, del capítulo 1 al capítulo 4, o desde donde vamos hasta el capítulo 4, versículo 21. Luego vamos a hablar de la inmoralidad, otro problema. Luego vamos a hablar de las demandas entre cristianos que habían. Y pues vamos a hablar de la libertad restringida por la responsabilidad. Haría parte de esa sección, ¿no? Solamente eso. No vamos a tomar por ahora lo demás porque ya lo habíamos tomado. Estamos retomando desde el primer capítulo. Entonces vamos a empezar hablando de los problemas de Corinto. ¿Cuál fue el primer problema que el apóstol Pablo menciona y por el cual les exhorta? Las divisiones dentro de la iglesia. Versículo 10 al versículo 11. Vamos a ubicarnos, versículo 10 al versículo 11. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Hasta ahí entonces vamos a tomar estos versículos y comentaremos algo respecto a ellos, ¿no? En primer lugar entonces dice que el apóstol Pablo una vez ha expuesto las riquezas espirituales y al hablar de la comunión con el Señor, el apóstol comienza su exhortación. Ellos ya tenían todo lo necesario para la vida cristiana, por eso les llama la atención. ¿De qué lo último que se venía hablando? ¿Qué fue lo último que se habló en la sección hasta el versículo 9? ¿Qué fue lo último que se habló? ¿De qué fue lo último que se habló en el versículo 9? Dice, fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión. Lo último que se habló fue la comunión. ¿La comunión con quién? El Padre y Con Cristo.
bueno, lo ampliamos, pero específicamente se habla de la comunión con Cristo. Y la comunión con Cristo implica comunión con los hermanos. Pero ahora Pablo compara el llamamiento que ellos tienen con lo que están viviendo. ¿Se da cuenta de la contradicción? Se les ha llamado a la comunión con Jesucristo. Y había división entre ellos. ¿Sí ve que hay una incoherencia? Hay una incoherencia en este punto, por parte de los corintios, no por parte de Dios, ni más faltaba, ¿no? Entonces el apóstol Pablo comienza con esa base, o sea, estamos conectando el contexto anterior con lo que vamos a hablar. ¿De a qué está haciendo referencia el contexto anterior? Está haciendo referencia entonces a la comunión. Pero ¿cómo están viviendo ellos? Están viviendo en división. Entonces comienza el apóstol Pablo hablando de esta manera, ¿no? Y vamos a hablar de la necesidad de la unidad espiritual en la iglesia. La necesidad de la unidad espiritual en la iglesia. No solamente la unidad física, porque si es por unidad física, pues las iglesias se reúnen frecuentemente los domingos y muchos van, pero no hay comunión entre hermanos. Si fuera por muchas personas juntas, entonces pensemos en un Transmilenio, pensemos en un parque de diversiones, pensemos en un centro comercial, personas que están juntas en un mismo lugar, pero no están en comunión, no están conectadas en el mismo sentir. Entonces, esta comunión a la que estamos haciendo referencia no solamente es una reunión física, o sea, no solamente la congregación de las personas. Cuando hablamos de la unidad espiritual estamos hablando de la necesidad de estar unidos ¿en qué? ¿En qué sentido? Y vamos a revisar estos dos versículos. ¿En qué sentido deben estar ellos unidos? En la mente. Y en el espíritu. ¿Qué más dice ahí? En un mismo sentir, pero especifiquemos, ya su merced especificó mente, porque ahí sí dice en una misma mente. Y en un mismo parecer. Tenían que estar en un mismo parecer. ¿En qué más tenían que estar unidos? Según el versículo 10. En la palabra, que habléis todos una misma cosa, o sea que en la iglesia esto es importante, que entre nosotros haya unidad en palabra, en mente y en parecer, y eso no estaba sucediendo en Corinto. No es que estemos uniformados todos, o sea, no hay manera de colegio, pero sí debemos estar conectados en una misma, en palabra, en mente y en parecer. Según lo que dice el apóstol Pablo, no es algo que yo diga, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces Pablo está rogando en el nombre del Señor Jesucristo que no hayan divisiones. Es decir, que vivan de acuerdo a su comunión con Cristo. Si tienen comunión con Cristo, han de tener comunión con el cuerpo. Entonces, en virtud de la comunión con Cristo recién mencionada, los creyentes también deben tener esa unidad en palabra, en mente y en sentir, en parecer. ¿Y eso qué evidencia? La comunión con Cristo. Entonces nosotros no podemos andar cada uno independiente. Recordemos lo que leímos en Hechos 2, que los cristianos estaban juntos, participaban de la comunión unos con otros. Y está en un mismo sentir, ¿no? En un mismo sentir, dice ahí. Y en otros pasajes nos habla de esa importancia. En esencia se nos está hablando de la necesidad de unidad espiritual en el cuerpo de Cristo. No solamente la unidad material, es decir, que estemos acá todos reunidos escuchando un mensaje. Ya no, eso es parte de la unidad, pero no lo es todo. Involucra entonces esa comunión en palabra, en sentir, en parecer, en mente, en lo que estamos viendo. Entonces la comunión con el cuerpo de Cristo implica inherentemente, ya lo dijimos, comunión con los hermanos. ¿Se acuerda lo que ya leímos en Primera de Juan? Que para que tengáis, ¿cierto?, comunión unos con otros, y sabemos que la comunión de nosotros verdaderamente es con el Padre y con el Hijo, pero se cuenta que está hablando comunión con hermanos, comunión con Cristo, comunión con el Padre.
Dice que, versículo 10, y que no haya entre vosotros divisiones. La palabra divisiones aquí el original es shima. Y ahí viene nuestra palabra cisma. ¿Qué es cisma? Cisma, es como un sismo, como de sismo viene, ¿no? Creo que no tanto. Cisma con C. Cisma, no sé. Cisma, ya me enseñaron en alguna ocasión en bachillerato, está en el colegio, el cisma de Oriente. Creo que fue cuando la Iglesia Católica se dividió, sí, se dividió entre Iglesia Católica de Oriente y Occidente, una era el Imperio Bizantino, creo que a eso se refería el cisma, de eso me acuerdo. ¿Por qué cisma? Porque se rompieron las relaciones entre una iglesia y otra, se independizaron y entonces se llamó el cisma de Oriente, creo que a eso hace referencia. La palabra cisma viene del griego schisma, ¿sí? Y de ahí viene shizo, o sea, esa palabra que habla de partir o rasgar. Esa palabra shizo es la misma que se utiliza en Mateo 9:16, cuando el Señor dice respecto a un paño, ¿se acuerda? Que hace una rotura. Esa palabra se utiliza ahí. La raíz de esa palabra, Hace más grande rotura, ¿sí? Una ruptura. O sea que cisma es cuando se rompe un grupo. Correcto, cisma. Cuando se rompe, ¿cierto? La unidad, se rompe la armonía, se acaba la comunión, en otras palabras. Eso es lo que significa esa palabra. Como, lo contrario a la comunión. Si queremos una palabra antónima, creo que el apóstol Pablo nos está ayudando acá. Lo contrario a comunión es división, cisma, es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, decíamos que esta palabra entonces habla de desgarradura, no necesariamente que se rompa toda, como el remiendo de paño, que no se rompe del todo, pero tira del otro. Queda colgado, pero está roto, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo está hablando de esa división que había, ¿no? Ahora, se está haciendo un llamado a restaurar la comunión. Llamado a restaurar la comunión. Warren Wiersbe comenta lo siguiente al respecto de lo que estamos hablando de restaurar la comunión. Abro comillas. Pablo le suplica que estén perfectamente unidos, que en el griego es un término médico que significa arreglar un hueso que se ha roto o dislocado. Entonces la palabra dice que, sino que estéis perfectamente unidos, hace referencia a ese procedimiento médico que consiste en soldar, ¿no? Un hueso que se ha roto, dislocado. ¿Qué ocurre cuando hay una fractura? Lo entablillan y lo enyesan. ¿Para qué? Para que, ¿cierto? Se una el hueso. Entonces la palabra aquí habla de que estén perfectamente unidos, precisamente esa es la palabra que es usada en término médico. Los griegos, uno de los griegos, no me acuerdo exactamente el nombre de la persona, pero la utilizaba con referencia a la rotura de algún tendón o de algún miembro en el cuerpo, un hueso o un tendón, que debe ser unido otra vez. Y otro griego, no recuerdo tampoco su nombre, hacía referencia a la división que había en una asamblea. Una asamblea. Entonces, esa palabra, hacía referencia a la necesidad de unión en una asamblea. Estamos hablando de la palabra perfectamente unidos. Entonces, la palabra perfectamente unidos es un término, y a lo que quiero hacer yo referencia y que Warren Wiersbe nos ilustra, es un término médico que hace referencia a soldar, a sanar. ¿Qué tiene que ver esto con la iglesia? Que tiene que permanecer unida o volver a unirse. ¿Por qué un término médico es empleado para referirse aquí a los hermanos en la fe? ¿Por qué? Porque un término médico, ¿qué tiene que ver un término médico con los hermanos o con la iglesia? porque el Señor Jesucristo es el que puede sanar. Y la comunión, es la misma comunión.
Ese es el punto, sí, señor. Cuando yo leí ese comentario, pensé en lo que usted estaba diciendo. Claro, la iglesia es un cuerpo. Por eso está usándose un término médico, porque Dios nos trata como cuerpo, no como una organización. O sea, aquí no somos un grupo, las personas a veces se van de las congregaciones y cortan completamente el trato con los que alguna vez estuvieron compartiendo. Darse cuenta que es algo, pues para mí me desconcierta, ¿no? Personas que en algún momento uno tuvo tan cerca, de un momento a otro se vayan e incluso terminen causando división y hablando mal. No lo digo porque a mí me haya pasado, creo que conmigo no ha pasado, pero sí lo he visto que ha pasado con siervos de Dios. Personas que estuvieron reunidas y terminaron formando fue división. Entonces piensan que salirse del cuerpo de Cristo es como quitarse una mano y ya, dejo la mano allá, o sea, no, somos un cuerpo, miembros los unos de los otros. Precisamente cuando yo leí este comentario, busqué 1 Corintios 12, buscando el pasaje que decía, porque nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de Cristo y miembros los unos de los otros. Eso está en el versículo 27. 1 Corintios 12, 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Dice la versión internacional, ahora bien ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Por eso el apóstol Pablo está empleando un término médico, que estén perfectamente unidos, es decir, hay un problema entre ustedes, hay una fractura, tienen que ser sanados. A eso entonces vamos nosotros, o estamos mencionando esto al respecto. Entonces, ¿qué podemos decir? Que Pablo habla o llama, invita a la restauración de la unidad ya perdida. Cuando hablamos de enyesar, estamos hablando no de o sea, el enyesar a una persona, ¿es preventivo o correctivo? Correctivo. Yo creo que es correctivo. Preventivo es antes de que pase. ¿Pero por qué se enyesa? Porque necesita. Porque está fracturada. ¿Sí? O sea, yo no enyeso para que no se vaya a fracturar, porque enyeso más bien porque ya se fracturó. O sea que el enyesar es una medida correctiva. Y tristemente Pablo está llamando a que se tomen medidas correctivas. ¿Qué son mejores, las correctivas o las preventivas? Las preventivas son importantes. Yo creo que Pero la idea es que las preventivas se tomen en primer lugar. Yo me acuerdo cuando estaba en una empresa se nos hablaba de mantenimiento correctivo y preventivo. El correctivo es que se dañó la máquina y no se le dio en ningún momento, ¿cierto? Tocó doble gasto o triple gasto porque nunca se le hizo mantenimiento. Entonces hay mantenimiento correctivo y preventivo. Preventivo pues es para que no se vaya a dañar tan rápido o para que no falle cuando más se necesita. Y mantenimiento correctivo es que ya llegó un punto en que se dañó y tocó parar la máquina porque toca arreglarla. Entonces en este caso, Pablo está haciendo el llamamiento para que se tomen medidas correctivas. ¿Por qué no preventivas? Porque ya las divisiones ya se habían desbordado en la iglesia, habían divisiones en la iglesia. Preventivas para un futuro, yo creo que entre nosotros también hemos de tener esas medidas preventivas, es decir, procurar fortalecer la comunión. Yo creo que la medida preventiva en nosotros es fortalecer la comunión entre nosotros, para que después no hayan problemas de mayor envergadura y se caigan divisiones. Antes de que hayan divisiones, prohibida la división. sí. Yo he visto personas que de un momento a otro se alejan de los ministros o de los siervos de Dios, ¿sí? He visto que se apartan y poco a poco se van apartando y rompen lazos y hacen más liga con otros antes que con los líderes de la iglesia. Y ya cuando uno se da cuenta es que esas personas rompieron toda comunión. Y eso estamos orando. Hay personas que en las congregaciones
han tomado esa actitud, solamente escuchar, pero no el tener la comunión. No me estoy refiriendo aquí a Zipaquirá, no estoy pensando en un caso en otra parte, de personas que rompieron la comunión, pero eso fue gradual, ¿no? Es decir, no se hizo un mantenimiento preventivo. Y después, ya ni siquiera lo correctivo, definitivamente, rompieron lazos con la congregación y con los pastores. Entonces, vemos que la unidad no debe tampoco, este es otro punto, la unidad no debe comprometer la sana doctrina. Es decir, aunque aquí estamos divididos o no estamos de acuerdo respecto a si Cristo viene o no viene, igual, unámonos para no pelear más. Yo respeto que usted cree que Cristo no viene y yo, entonces, usted me respeta a mí que yo sí creo que Cristo viene. No, a esa unidad no nos referimos, es decir, no podemos negociar la verdad, no podemos comprometer la verdad, es decir, esta no es una unidad ciega. A eso hablamos, ¿no? No podemos hacer una unidad ciega. Es decir, estar unidos incluso en el error, no. Debemos estar unidos, como dice el apóstol Pablo, unidos, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es decir, nuestra unidad debe ser en Cristo, no fuera de Cristo, ¿no? Porque entonces caeríamos en lo que hoy llamamos o se conoce como el ecumenismo. Es decir, que las religiones se unan y que no pensemos en los puntos que nos dividen, sino en los puntos que nos unen. Entonces no es a esa unión a la que estamos llamando, ni a la que el apóstol Pablo está llamando. No. Recuerde que el apóstol Pablo dice que estén en un mismo sentir, que hablen todos una misma cosa, dése cuenta. Deben estar unidos, pero en la verdad. Deben estar unidos es en la verdad. ¿Bien? Entonces, también vamos a hablar de las dos cosas. No podemos estar unidos así sea en el error. No, la unidad no puede comprometer la doctrina. Y por otra parte, tampoco podemos desunirnos por cosas secundarias, por ejemplo, por la comida. No, que es que aquí yo no me junto con tal hermano, yo no vuelvo a la congregación porque allá qué día repartieron fritanga y comieron morcilla, entonces yo no estoy de acuerdo con eso. No, pues lleguen a un acuerdo. Si eso lo ofende, entonces procure decirle a la iglesia que el día o que no lo hagan delante de la persona. De eso Pablo más adelante va a tratar en el capítulo 8. Pero eso no es motivo para que una persona, ¿cierto?, se divida de sus hermanos. Creo que eso no debería ser así, ¿no? O sea, por asuntos triviales no podemos desunirnos, pero también no podemos unirnos a costas de la verdad, es decir, a negociar la verdad, no. Debe haber unidad en la verdad, pero también debe haber tolerancia o consideración por asuntos secundarios como la comida, como los días, si hay que guardar un día otro día, debemos en ese sentido sí ser tolerantes y ejercer el principio de la libertad en amor. Bien, vamos a considerar, aquí se nos está hablando, señor. Inquietud, perdón. Pero también hay otro caso de los problemas personales. Hay personas que tienen tan frágil la comunión, digamos, me parece, ¿sí? Que, que tienen sus problemas y no quieren tener comunión por vergüenza o por algo, ¿sí? Y prefieren mejor sacar el cuerpo, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, ante eso, la comunión pues debe ejercitarse la oración entre la congregación, entre los miembros, ¿cierto? Que es lo que fortalece y lo mismo lo que anteriormente nos dijo, ¿sí? Sí, señor. Por eso dicen Hebreos que nos exhortándonos los unos a los otros, estimularnos. Y precisamente la comunión habla de ayuda mutua. ¿Se acuerda lo que leíamos en Hebreos? La ayuda mutua.
Entonces sí es importante ese punto porque pues uno no puede llevar las cargas solo, ¿no? Por eso Dios nos dio el privilegio de pertenecer a una congregación. Bueno, luego nos habla en el versículo 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. ¿Qué es Cloé? Una iglesia de... ¿Sí? Bueno, don Héctor dice que una iglesia. ¿La iglesia de Cloé? ¿Qué más se les ocurre? Yo pensé que era una región o un puerto. Pero Cloé, básicamente, como algunos comentaristas apuntan, Cloé es una mujer, o era una mujer, Cloé. Y su nombre era el apodo de una diosa de la agricultura. La diosa de la agricultura, Demetera. Bueno, no nos asustemos porque, por ejemplo, Apolos creo que tenía el nombre de un dios griego, pero no vivía conforme a ese dios griego o conforme a esa superstición, ¿no? Entonces, Cloé parece que era una persona de cierta comodidad económica y seguramente esta persona tenía siervos. Y estos siervos, si ella no era cristiana, por lo menos los siervos de ella eran cristianos y los siervos de ella fueron los que le informaron quizá a Pablo de lo que estaba ocurriendo. ¿De dónde era esta mujer? Probablemente era de Éfeso. Recuerda que Pablo está escribiendo desde Éfeso. Probablemente a Éfeso le llegó a Pablo la noticia de que habían divisiones en la iglesia. Entonces algunos también identifican como la familia de Cloé. La Nueva Versión Internacional dice acá, versículo 11, algunos de la familia de Cloé, pero esa no es una traducción correcta porque el original no da a entender la familia de Cloé. El que traduce la Biblia aquí en este versículo da a entender o deduce que es la familia, pero parece que no se refiere a familia. Puede ser, pero parece, no podemos decirlo con certeza. Entonces es mejor como traduce Primera de Corintios. ¿Está con mayúscula? Cloé, ¿El nombre de una persona? una mujer. Sí, señor. Entonces, ¿quién es Cloé? Bueno, una mujer que probablemente ya sea su familia o sus siervos, sus esclavos, le habían informado a Pablo que en Corinto habían divisiones. Por consiguiente, esta familia o estos esclavos estaban relacionados o conocían la iglesia de Corinto, sea como sea, ¿no? Entonces no hay mucha claridad, pero podemos decir que eran personas que habían tenido relación o conocimiento de la iglesia en Corinto. Bien. Vamos a leer los partidismos respecto a la iglesia en el versículo 12 al 13. ¿En qué consistían entonces esas divisiones? Dice el versículo 12 al versículo 13. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? De manera insensata cada uno decía pertenecer a un ministro en particular, como si ellos estuvieran divididos. Entonces dése cuenta hasta dónde llegaron esas divisiones, incluso utilizando el nombre de los siervos de Dios para formar un partido y por consiguiente armar divisiones con respecto a las otras facciones o a los otros grupos a los otros grupos de seguidores de otro siervo de Dios. Bien, vamos a dejarlo aquí y proseguiremos, si lo permite, más adelante. Señor, gracias por las bendiciones que nos has compartido a través de esta palabra, Señor, respecto a la santidad, respecto a los dones, respecto al testimonio de Cristo, respecto a la firmeza, respecto a la fidelidad tuya, respecto a la comunión. Todas estas cosas, las cuales, Señor, tú nos has hecho partícipes, Señor. Te damos gracias por esta bendición. Te damos gracias, Señor, por esta abundancia que nos das como siervos, como hijos tuyos, Señor, de participar juntos, Señor, de esta gracia, de este favor en Cristo, Señor. Ayúdanos a estar firmes, a permanecer, a echar mano de lo que nos has dado, la comunión
con los hermanos, Señor, producto de nuestra relación contigo. Que estrechemos nuestra comunión. Como alguien cantaba, no me quiero conformar, he probado y quiero más. Señor, no me puedo conformar a lo que hasta hoy tú, Señor, nos has dado, sino que prosiga, crezca en el conocimiento de ti. No me estanque, sino que persevere y me mantenga en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdame. Ayuda a la iglesia, Señor. Que nos guardes de estas divisiones, que nos ayudes a tener relaciones sanas entre nosotros, comunión unos con otros, estimularnos los unos a los otros, como leíamos en Hebreos, a la ayuda mutua, Señor, como veíamos en Primera de Juan, dice para que tengamos comunión unos con otros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. Ayúdanos en medio de la congregación, ayúdanos en medio de la iglesia, fortalécenos, susténtanos y ayúdanos en todo, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.